¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En este tutorial les quiero enseñar a cómo poder solucionar el problema cuando CapCut no quiere ejecutar. Esto puede funcionar con cualquier otra aplicación que tú desees. Si es que no abre o no se ejecuta, como vas a poder ver a continuación, por ejemplo, vamos a ejecutar por aquí la aplicación de CapCut, que es un editor de video, y como puedes ver, no ejecuta, no abre. Y viendo también aquí en el administrador de tareas, puedes observar que no está abierto la aplicación. Ni en primer ni en segundo plano lo abre. Así que para poder solucionar este problema, lo que tenemos que hacer es instalar una versión anterior a la última versión. Quiere decir que vamos a desinstalar esta versión para poder instalarle una versión anterior. Así que para ello vamos a quitar o desinstalar este programa. Vamos a desinstalar la versión de CapCut. Vamos a colocar aquí CapCut y lo vamos a desinstalar. Ok, lo vamos a desinstalar. Presionamos aquí en sí y esperamos unos minutos a que se desinstale. Vamos a darle clic aquí en OK para que se desinstale y listo. Una vez que ya hemos podido desinstalar, lo siguiente que tienes que hacer es ubicarte en la descripción de este video o en los comentarios, porque ahí te estaré colocando el link de esta página web que es Octodown. Esta página web es la que te va a permitir descargar versiones anteriores a las oficiales. Así que para ello vamos a buscar la aplicación de CapCut. Vamos a colocar aquí CapCut de esta manera. Seleccionamos por aquí la aplicación y luego lo que tenemos que hacer es ubicarnos aquí donde dice otras versiones. ¿Ok? Luego vas a tener que descargar alguna versión anterior, no la última. La última que hemos podido instalar, por ejemplo, yo he instalado la 2024, esta no porque no me ha funcionado. Voy a instalar una versión anterior, por ejemplo, esta del 12 de julio del 2023. Vamos a seleccionar ahí y vamos a presionar aquí donde dice descargar, ¿ok? De esta manera, como puedes ver, se está descargando la versión 2.3.0. Así que vamos a esperar por aquí unos minutos a que descargue para poder probar y que puedan apreciar que funciona este método. Bien chicos, una vez que ya hayan descargado la versión anterior, vamos a instalar esta nueva versión de esta manera. Estamos como administrador para que puedan apreciar que este método funciona correctamente. De igual manera puede funcionar con otro programa. Si es que no te funciona o no se ejecuta, puedes probar instalando alguna versión anterior a la oficial. Marcamos por aquí los términos y condiciones y seleccionamos en instalar ahora. Una vez que ya hemos completado la instalación, vamos a presionar aquí donde dice Start Now y de esta manera ya se estaría ejecutando CapCut en nuestra computadora. Ahorita mismo está realizando un pequeño testeo, como pueden ver, del programa que vamos a instalar. Una vez que ya lo haya testeado, vamos a dar clic donde dice confirmar y como puedes ver ya nos abrió CapCut. Aquí nos está recomendando instalar la última versión. Vamos a cerrar por aquí esta ventana porque esa última versión no nos funciona en nuestra computadora y desde aquí ya vas a poder ejecutar para que lo puedas utilizar y de esta manera puedas editar todos tus videos dentro de CapCut. Ok, como puedes ver funciona correctamente todos los archivos que en este tutorial te voy a enseñar a cómo poder comprar en AliExpress. Ahora si lo quieres cambiar a español tienes que ubicarte aquí en el menú. Vamos a ir a configuración, luego nos vamos aquí en lenguaje y vamos a tener que ubicar el idioma español. Aquí está, damos clic donde dice guardar, nos dice que tenemos que reiniciar la computadora, seleccionamos aquí en reiniciar y de esta manera ya se estaría ejecutando CapCut en español para poder ahora sí utilizarlo correctamente. Y como puedes ver, de esta manera es como hemos podido solucionar este problema. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y sobre todo que te haya servido. Si es así, no olvides apoyarme con un super like y no te olvides de suscribirte a este canal, activar esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chao, chao. Visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. No lo olvides, www.descargandolo.net.